La acción sísmica. Bueno, de forma típica, esta acción sísmica la caracterizamos a través de un espectro, que aquí lo conocemos como el espectro de respuesta elástico. Mientras que este sería el espectro de diseño inelástico. La gran diferencia, el factor R. El factor R que involucra ductilidad sobre resistencia y redundancia. O sea, y dentro de estos tres sistemas, la ductilidad que guarda la mayor parte de lo que conforma el factor de reducción de respuesta. Se reduce, asumiendo que la estructura va a incursionar en el rango inelástico. Es un artificio matemático para diseñar con menores fuerzas elásticas que la estructura sea más pequeña, menos costosa, pero asumiendo que la misma entrará en el rango inelástico, disipará energía, tendrá fallas importantes que nosotros como ingenieros debemos controlar. Para eso están las normas y todos los lineamientos constructivos. Entonces, el uso del espectro con un factor R es importante entender que la estructura va a incursionar en el rango elástico, tendrá fallas y nosotros debemos controlar esas fallas. Esas fallas deben ser dúctiles y no deben ser frágiles. Y digamos que el concepto de hacer esto es que, considerando la baja probabilidad de que ocurran estos sismos intensos durante la vida útil de la estructura, las normas proponen el uso de un espectro de diseño. Digamos que es poco probable que realmente ocurra un sismo importante en la vida útil para que diseñar una estructura tan costosa, tan pesada, cuando podemos preparar la misma para que no colapse, desde el principio ser más económica, y si se presentara el sismo de diseño, que al menos sea capaz de deformarse y preservar la vida humana. Y tenemos para diferentes sistemas valores de R, aquí estarían los sistemas en general. Aquí están diferentes valores de R, por ejemplo, tomados de la norma AC7 2010. Lo que decía, el R es ductilidad. Bueno, esto sería sobre resistencia. Y esta es redundancia o hiperestaticidad. Está claro que las estructuras tienen una sola resistencia y eso ayuda a resistir las acciones sísmicas. La redundancia tiene que ver con el número de elementos que resisten la acción sísmica. No es igual tener, o es muy diferente tener una estructura con 4 columnas y que falle una, ya se cae, a tener una estructura con 20 columnas. Efectivamente, la falla de una dentro de 20 será menos importante que una dentro de 4. Entonces, obviamente, debemos procurar hacer estructuras con muchas líneas resistentes y eso se ve reflejado en este ρ, R sub ρ, que suma al factor R. Nos hemos acostumbrado simplemente a ir a las normas, buscar el valor de R que nos propone, pero no siempre nos planteamos de dónde viene ese factor R que está en función a la ductilidad, a la sobreresistencia y a la redundancia. Método de análisis. Tenemos el conocido análisis estático, que es lo que aprendimos siempre de forma clásica en la universidad, un método bastante simple para estimar la fuerza, digamos, asumiendo una rigidez prácticamente constante, casi en la estructura, donde la deformación que se genera es que el nivel superior, vamos a ponerlo así, el nivel 2 se deforma el doble que el nivel 1, el nivel 3 se deforma el triple que el nivel 1 y así sucesivamente. Es un método bastante simplificado que muy bien se aplica a edificaciones de un máximo de 10 niveles o 30 metros y por lo tanto no se aplica a edificaciones de gran altura. Pero es muy útil para entender el problema sísmico. Mientras que el método de análisis dinámico espacial con diafragma rígido y el método de análisis dinámico espacial con diafragma flexible serían los aplicables a estas estructuras de gran altura. En el primero, asumimos que tiene cada nivel
un centro de masa específico, un centro de rigidez y por lo tanto 3 grados de libertad, desplazamiento en X, en Y, en Z, rotación. Aquí tendríamos un desplazamiento en X, desplazamiento en Y y una rotación alrededor de Z. Esto es lo que sería un diafragma rígido. Mientras que la diafragma flexible, bueno, trabajaría con la rigidez propia del nivel. No habría un centro de masa específico, sino que efectivamente dependería de lo que ocurriera en la planta, es decir, de la inercia de la losa, de la viga, de las columnas, etc. Para entender lo que es un diafragma rígido y un diafragma flexible, vemos a la izquierda el comportamiento rígido. Un elemento rectangular se desplaza como un solo bloque y al rotar, rota como un solo bloque, es decir, no hay deformaciones relativas. Mientras que en la diafragma flexible vemos claramente cómo esta parte central tiene una mayor deformación. Y aquí se pierde la forma. O sea, fíjense que esto, con una abertura mucho más pequeña, se mantenía rígido. Mientras que acá, con esta abertura tan grande, no hay suficiente rigidez en el plano para mantener la forma rectangular. Y por lo tanto, se presenta un diafragma flexible. Y quedaríamos entonces en un análisis dinámico espacial con diafragma flexible. También estaría el método de análisis estático no lineal, llamado pushover. Este método contempla la aplicación de un patrón de cargas laterales, P1, P2, P3, P4, P5, las cuales, digamos que típicamente son de forma triangular, las cuales se incrementan hasta alcanzar un nivel de desplazamiento fijado en el tope. El concepto es, aplico un sistema de cargas laterales similares a los que produce un sismo y voy a monitorear este punto hasta que ocurra un determinado desplazamiento. Entonces, grafico el corte en la base versus el desplazamiento del tope. Corte en la base versus desplazamiento en el tope. Al principio se comporta muy elástico y después tiene una curva entrando en el rango elástico. Esto me permite determinar su desplazamiento último, su desplazamiento cedente y la ductilidad direccional, que sería el desplazamiento último sobre el desplazamiento cedente. Y esto ya me da una medida de cuán dúctil y cuánta capacidad de formación tiene esta estructura. La norma AC 4113 propone unas tablas para la definición de las rótulas plásticas en vigas, columnas y muros, tomando en cuenta diferentes condiciones de comportamiento. Porque por supuesto, en este análisis no lineal se formarían rótulas plásticas en vigas, probablemente también en la base de las columnas, y es necesario definir esa rótula plástica, esa capacidad de la sección, y la norma del AC 4113 define en una serie de tablas valores de A, lo ven aquí, de B y de C, que son los valores que están acá. Valor de A, valor de B y valor de C. Esto sería el diagrama, por ejemplo, momento rotación de la sección. En un ejemplo muy sencillo, fíjense como aquí el desplazamiento último fue 25, el cedente fue 6,25 y por lo tanto la ductilidad fue 4. Siempre buscamos la mayor ductilidad posible.